Hoy voy a hablarles del caso Carlinhos. El 2 de agosto de 1973, año maldito para Brasil, Carlos Ramírez da Costa, de tan solo 10 años de edad, estaba en su casa mirando la tele con su mamá y 4 de sus 6 hermanos. En ese momento se corta la luz. Era un jueves lluvioso, por lo que nada mejor que pasar el rato mirando una novela que se llamaba Caballo de Aço, que fue una novela muy popular en los años 70 de la Rede Globo. Y como les dije, aproximadamente a las 8:30 se corta la luz, por lo que su hermana mayor, Vera Lucia, de 15 años, fue a ver si era general o si era solo en la casa. Y acá en Brasil es muy común que se corte la luz hasta el día de hoy, entonces a nadie le llama la atención eso. Como vio que era algo que pasaba en la casa, fue a la cocina donde estaba la caja de fusibles a ver si se había quemado alguno y se encontró con un hombre. Este hombre, al que solo se le veían los ojos, pero que ella después dijo que era de raza negra, que tenía un peinado Black Power o afro y una camiseta roja, le dijo que no gritara. La llevó hasta la sala donde estaba su mamá y sus hermanos y reclamó llevarse al más chico. Si bien Carlinhos no era el más chico, los otros dos de 3 y 8 años habían salido con el papá. Entonces el único chiquito que estaba ahí, el más chiquito de los que estaba ahí, era Carlinhos. Agarró, llevó a la madre, María da Conceição Ramírez da Costa, y al resto de los hermanos de Carlinhos, Vera Lucia de 15, Carmen de 14, Eduardo de 13 y Joao de 11, y los encerró en el baño. Lo que hay que notar es que este hombre se movía muy bien por la casa, conocía absolutamente todo, no decía dónde está el baño, dónde está esto, dónde está lo otro, no. Él se movía con total naturalidad, que puede ser llamativo o no, porque otra de las características de Brasil es que las casas son bastante similares entre sí. Entonces, si uno conoce una casa, puede conocer varias porque son bastante similares. Pero este hombre se movía con mucha naturalidad, algo que también es llamativo, ¿no? Él se llevó al niño y dejó una carta con errores de portugués. En esa carta pedía un rescate de 100.000 cruzeiros y daba 48 horas para que le pagaran esa suma. La carta decía: le aviso que el niño está en nuestro poder y lo entregaremos después de que paguen el rescate de 100.000 cruzeiros. Esta suma deberá ser en pequeño volumen y puesta en una bolsa y depositada encima de una caja de cemento que se encuentra en la calle Alici, esquina calle Dr. Julio Tono, junto a 2 placas el día 4 de agosto de 1973 a las 2 horas. Digo, 2 horas del día 4. Y recuerde que ante cualquier reacción la víctima será liquidada. Observación: después de haber sido hecho este depósito, deberán seguir en dirección al río Cumprido y esta carta deberá ser devuelta en el acto. Mientras se escapaba, ocurrió una cosa bastante bizarra, que fue que el padre de Carlinhos venía llegando junto con uno de sus funcionarios y sus otros 2 hijos y lo persiguieron. Pero el padre de Carlinhos venía en auto y este hombre iba a pie. Entonces, ¿qué hicieron? Lo persiguieron a pie, lo que, como les dije, es algo bastante bizarro. El padre Carlinhos, Joao de Melo da Costa, era propietario de una industria farmacéutica llamada Unilever, que se encontraba, porque ya no existe más, se encontraba en Duque de Caxias, que está en Río de Janeiro, y el negocio le estaba yendo bastante mal. Los padres del niño no sabían cómo iba a terminar todo esto, no tenían esa suma. Llamaron a la policía, vinieron la policía, los bomberos, comenzaron las búsquedas, pero junto con los bomberos y con la policía vinieron las estaciones de televisión, de radio, periodistas de a pie, iban filmando absolutamente todo, siguiendo a la policía en las búsquedas. Y al otro día el caso había tomado tanta notoriedad que estaba en absolutamente todos los medios. La foto de Carlinhos, la carta transcripta de forma íntegra, cómo era la casa, cómo era la familia, cómo eran el resto de los hermanos, absolutamente todo se había filtrado a la prensa. También estaba el retrato hablado del secuestrador, todo, absolutamente
todo, por lo que esto hace que uno diga cómo es posible si la misma carta está diciendo que no den a conocer estas cosas, que devuelvan la carta. Lo primero que hacen es poner la carta en absolutamente todos los medios de prensa para que todo el que se quisiera enterar se enterara, y una carta donde además estaba el lugar donde supuestamente se iba a tener que hacer la entrega. Evidentemente ese 4 de agosto nadie apareció a entregar al niño, más allá de que ya habían reunido la suma porque se había abierto una colecta popular, habían conseguido yo creo que el doble o el triple de lo que pedían, pero la policía les había dicho que fueran con una valija con papel picado y con algunos billetes por arriba para atrapar al secuestrador, y el secuestrador evidentemente había salido en todos los medios, estaba todos los medios filmando el momento del rescate, y el secuestrador no apareció, y Carliños mucho menos. Como el niño no apareció, como fue todo infructuoso, la policía comenzó a realizar detenciones. El primero en ser detenido fue un empleado de una clínica médica que estaba al lado de la casa de Carliños. Este empleado se llamaba Clever Ramos y, según los investigadores, era quien hacía los trabajos, llamémosle sucios, de la clínica. Esta clínica quería comprar el inmueble donde vivía Carliños por un precio que se podía considerar irrisorio para la época, y suponiendo que podían forzar a sus padres a venderla, decidieron secuestrar al niño. Esa fue la primera teoría, el primer detenido, que pasó 3 días en prisión hasta que aparecieron 2 testigos que dijeron no, nosotros estábamos con él, pudieron probar dónde estaba, y el hombre fue liberado. Pero pasó 3 días en prisión, ¿no? Y la detención se basó pura y exclusivamente en las declaraciones de la hermana mayor, que había dicho que el secuestrador era una persona de raza negra. Lo que ya va mostrando, ¿no?, cómo está manejado el caso, ¿no? Raza negra en Brasil no es algo inusual, pero bueno. Otro sospechoso fue un mecánico que había dejado de pagar las cuotas de una televisión del que el padre Carliños había salido como aval. Es decir, había salido como garante de esta persona. Esta persona dejó de pagar las cuotas y eso había complicado la situación económica del padre de Carliños y de la familia, que ya era una situación mala. Entonces la investigación apuntó a este mecánico que supuestamente también como venganza habría secuestrado a Carliños. Otro sospechoso fue identificado por la madre de Carliños y se llamaba Raimundo Pereira, que según ella había intentado seducirla, y como ella no había querido, habría secuestrado al niño también por venganza. Luego, el día 6 de agosto, un comerciante, Celso Vasconcelos, y su cuñado Francisco Almeida fueron detenidos. Celso le debía 15.000 cruzeiros al padre Carliños y le dio una Variant amarilla como pago. Entonces, también por un tema de deudas, lo comenzaron a investigar. Ese mismo día, supuestamente también un jubilado de la Petrobras, Hildebrando Martins de Castro, supuestamente habría ido a la casa de la familia Carliños a ofrecerles a uno o a 2 de sus hijos para sustituir a Carliños. Y si pensaron que esto era algo salido de más que una novela, los exámenes del perito calígrafo determinaron que la carta del secuestro había sido escrita con 3 días de antelación, es decir, esto no fue un crimen al azar, y que los errores ortográficos eran intencionales. En ese momento las sospechas comenzaron a recaer sobre la familia. Primero tomaron como sospechosa a la madre, que para ellos tenía un comportamiento raro. Primero por el hecho de que había dejado de ir a la sesión de espiritismo, a la que iba todos los jueves sin falta. Luego también por la gente a la que ella señaló como sospechosa. El hecho de que cuando fueron a la casa de ella se encontraron con una mujer tranquila que estaba mirando la televisión en vez de estar muerta de nervios porque su hijo había sido secuestrado y le habían dicho que lo iban a liquidar. También otra cosa que le llamó la atención a los investigadores fue que cuando tuvo que ir a declarar se puso la mejor peluca, se maquilló, estaba tranquila, como que no era con ella. También que según contaban los vecinos, ella no era una madre ejemplar.
que se gastaba todo el dinero en billetes de lotería y en ropa para ella. Entonces, los mismos vecinos, la misma gente la empezó a señalar como una madre que no era tan buena que digamos. Luego también empezaron a sospechar del padre, porque una mujer que fue detenida, que resultó ser la madre de la secretaria de Joao, del padre de Carlinhos, confesó ser la autora intelectual del crimen, ya que su hija habría robado dinero de la farmacéutica, pero finalmente se descubrió que esto era mentira, que esta mujer, esta empleada, en realidad sería amante del padre de Carlinhos. Bueno, después esta mujer señaló a un hombre que supuestamente era del escuadrón de la muerte, que habría amenazado al padre de Carlinhos y le habría jurado venganza. En ese interín, el supuesto secuestrador, llama a un teléfono que la policía había dispuesto para que llamaran y dejaran pistas. Y el hombre dice que va a dejar a Carlinhos en el estadio del Maracaná y no aparece. Como los medios comenzaron a meter presión y a meter presión, tenían que detener a alguien o detener a alguien. Encontraron a otra ex empleada de Joao que aparentemente también habría sido amante de él y que según el padre de Carlinhos, el marido de ella habría secuestrado al niño como venganza. Entonces los investigadores empezaron a ver que los padres acusaban a mucha gente con la que tenían problemas, fuera económicos o fuera sentimentales o lo que fuera. Empezaban a acusar gente, y eso en realidad los hacía a ellos más y más sospechosos, porque si este me debe 15.000 cruceros, seguro fue este otro dejó de pagar las cuotas de la televisión de la que yo salí como aval, entonces seguro fue este otro me trató de seducir y yo no quise, entonces seguro fue o seguro fue el marido de esta que fue amante mía. O sea, todas esas cosas eran pero muy bizarras. Entonces la policía empezó a sospechar de la familia del niño, hasta que en enero de 1974 un ladrón llamado Adilson da Silva se entregó a la policía y dijo que había secuestrado al niño, que lo había matado y que había arrojado su cuerpo al mar por pedido del padre de Carlinhos. 6 meses después encontraron un cuerpo enrollado en una red, pero finalmente se determinó que no era Carlinhos. Y todo seguía apuntando a los padres. La investigación recién se abrió en marzo de 1977 y se cerró en diciembre de ese mismo año. Lo que había sido hasta ese entonces no era una investigación formal, sino en portugués se dice inquérito, era una investigación pero no formal, digámosle así. Y recién en 1977 se pusieron las pilas y dijeron, no, acá tiene que suceder algo, acá tiene que pasar algo, porque entre la prensa, entre el tiempo que pasa y esto, tenemos que llegar a algún veredicto. En ese momento, la hermana mayor de Carlinhos, que ya era mayor de edad, declaró y dijo que ella sabía quién era el secuestrador, que era un funcionario de su padre llamado Silvio Acevedo, y los investigadores empezaron a investigar a este hombre y se dieron cuenta de que la letra era la misma que la de la carta de rescate. Entonces lo metieron preso y lo condenaron, y ese hombre estuvo preso hasta 1985, al igual que el padre de Carlinhos, porque era como imposible que no supiera que su empleado había secuestrado a su hijo. Y además la hija declaró que ella lo había reconocido, que les había dicho a los padres y los padres le habían dicho que no dijera nada. Entonces era bastante sospechoso, pero finalmente tanto este empleado como el padre de Carlinhos fueron liberados. No hay dudas de que este caso es algo donde todo se hizo mal desde el día 1, o quizá la intención fue esa. Se llamó a la policía, se llamó a la prensa, se divulgó prácticamente todo, se acusó a decenas de personas en una época donde los jueces miraban para el costado y las confesiones se obtenían a golpes. Se facilitaron las condiciones como dejar el portón de la casa
portón abierto. Se pasó por alto que la familia tenía 3 perros, que ninguno ladró, que el secuestrador conocía la casa, como les dije, que los padres prácticamente vivían vidas separadas. Y algo que también a mí particularmente me llamó mucho la atención es que en la casa había 2 fotos grandes. Una era una foto de toda la familia y otra era una foto sola de Carliños. Y eso se vio ni bien llegaron los investigadores. O sea, era como que habían preparado todo para la policía, para la prensa, y realmente a mí eso me llamó mucho la atención. También el hecho de que el padre persiguió al secuestrador a pie en vez de agarrar el auto y salir a perseguirlo, que compartieron detalles que no tendrían que haber compartido. Entonces, todas estas cosas, más el hecho de que todo el dinero recaudado quedó en manos de la familia, porque al no pagar el rescate, todo ese dinero, que creo que llegó a 300.000 cruceros, quedó en manos de la familia que económicamente estaba mal. Y finalmente lo que se pasó por alto fue la vida de un pequeño que puede ser que aún esté vivo o que quizá haya muerto ese mismo día. La verdad es que, como siempre, puede ser que todo sea más fácil de lo que se piensa o esté más cerca de lo que uno cree, y que los culpables todavía estén entre nosotros. Soy Val y esto fue Legajo Criminal.